El caso del magistrado Moncada Luna sigue avanzando. De hecho, hace 2 días hubo una audiencia bastante pequeña, a puertas cerradas en la Asamblea, para tratar ciertos casos, ciertos aspectos. Recuerden que él está acusado, entre otras cosas, por enriquecimiento injustificado, entre otras cosas. Nos acompaña esta mañana el doctor Silvio Guerra, pues, para hablarnos de esta situación, su perspectiva y su opinión sobre lo que estamos viendo aquí en Panamá en este momento. Doctor, bienvenido. Sí, buenos días, don Iván. Buenos días a los amables televidentes y radioescuchas. Yo quisiera, de manera previa, precisar algunos puntos antes de dar respuesta a la interrogante. Cuando a una persona se le acusa de haber cometido un delito, los juristas, los abogados, acostumbramos a poner siempre en nuestras defensas por la supuesta comisión del delito tal. ¿Y por qué la supuesta? Porque la supuesta obedece a un concepto técnico del estado de inocencia de la persona. Nadie puede ser tenido como culpable si no se le prueba en un juicio público que le garantice las garantías constitucionales y legales, entre otras cosas, que le garantice, repito, la mejor defensa, la defensa letrada, jueces imparciales, neutrales, el derecho al contradictorio, el derecho a objetar pruebas, contraponer o contraprobar. Pero básicamente todo esto engloba lo que se llama el debido proceso. En el caso del señor Moncada, con entera independencia de los hechos que se investigan, que si hubo enriquecimiento injustificado o ilícito, creo que precisamente para eso son las investigaciones. Y cuando decimos que para eso son las investigaciones, es para determinar al final de cuentas las pruebas obtenidas de manera lícita, es decir, conforme a los procedimientos prescritos en la Constitución y la ley, son las que van a determinar, y al final de cuentas también las 2/3 partes de los diputados que integran la Asamblea Nacional de Diputados. Pero ese proceso a mí me preocupa como docente que fui por casi 25 años en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho, enseñando, entre otras materias, Derecho Procesal Penal, y me preocupa como modesto miembro que fui de la comisión codificadora que tuvo que ver con la redacción de ese Código Procesal Penal que tenemos hoy día. Mire, la primera violación que yo veo en ese pseudoproceso, y digo pseudoproceso porque eso es una pantomima vulgar de lo que no debe ser un proceso. ¿Por qué? Usted tiene allí, en primer lugar, que en la Asamblea Nacional de Diputados hay diputados, muchos de los cuales son abogados. Se designa, con el respeto al amigo Pedro Miguel González, fiscal. ¿Usted cree que usted puede ser un buen fiscal en un caso cuando usted jamás ha estudiado Derecho? Como yo dije en una audiencia, mientras yo le hablo al contrario, que no es abogado, de tipicidad, de paratipicidad penal, de nexum causal, del dolo genérico, el dolo eventual, ese señor no va a saber de qué estoy hablando yo. Son limitaciones. Porque conocer derecho es una cuestión que implica estudio. Son limitaciones definitivamente que tiene, doctor. Sin embargo, hay quienes defienden que la ley lo faculta para poder realizarlo y por eso está ahí. Mire, claro que la ley faculta a la Asamblea a designar un diputado fiscal. Yo le pregunto a usted y al pueblo panameño, ¿por qué no designar un abogado diputado fiscal? Así como hay 3 abogadas designadas como tribunal o jueces de garantía. Una de las cuales es una jovencita que no conozco, pero respeto, pero que leí en algún medio que tuvo que tomar hasta un curso de sistema acusatorio para manejar esta audiencia. O sea, ¿usted cree que las personas que están a cargo de este caso no son los más idóneos, sin duda? Yo no voy a hablar si son los más idóneos, voy a hablar desde la perspectiva de lo que se llama la competencia subjetiva. Yo aprendí con mi maestro Alvarado Belloso en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, donde hice mis estudios superiores de Derecho Procesal, que no solamente basta tener la investidura de juez y llenar los requisitos para ser juez, también se requiere una competencia subjetiva que pasa a lectura, 1, por su forma de comportamiento frente al caso, a la causa y al acusado.
una o más de las integrantes de ese tribunal de garantía de manera previa habían emitido conceptos en contra del acusado Moncada. Eso suprime la competencia subjetiva para conocer de una causa por cuanto plantea un prejuzgamiento. Mira otro asunto allí delicado, señor periodista. Si me permite un segundo, que sé que usted me quiere hacer otra pregunta. Solicitan que se le reemplace la casa por cárcel o arresto domiciliario por una medida distinta. Por ejemplo, que no salga del país o prohibición de abandonar el territorio nacional. Mire cómo el tribunal no tuvo la gallardía de decir, pero ¿cuál es el problema? Si le vamos a impedir que salga del país. Pero dijeron, no, a excepción de una que dijo, espérate, es que yo sé, y esta sí sabe un poco más de derecho, por cuanto fue Procuradora General de la Nación. Ella sabe bien perfectamente que cuando se aplican medidas cautelares, se hacen en base al principio de proporcionalidad. ¿Cuál es la peligrosidad que representa el acusado para desatender los pedidos de la justicia? Y usted vio que salvó su posición. Entonces, este proceso pareciera ser un linchamiento de carácter político, y para que lo hagan jurídico requieren jueces imparciales, fiscal idóneo en el conocimiento del derecho procesal y sobre todo en el sistema acusatorio. Pueden haber ilustres juristas asesorándolos, pero donde tengo conocimiento. Mi pregunta es la siguiente, doctor. O sea, indistintamente de que el manejo que se le esté dando, según su perspectiva, no sea el más indicado por quienes conforman el jurado, quienes es el fiscal, las jueces de garantía, etcétera. ¿No existen las causas necesarias para abrir un proceso como se ha abierto? ¿Y quién le ha dicho a usted que no? No, yo le pregunto. Yo le estoy diciendo que independientemente de la verdad, yo le pregunto independientemente de la falsedad de las investigaciones, lo que estamos diciendo es, si a usted lo van a condenar o a jugar en un proceso, Iván, a los camarógrafos, a mí, al ciudadano, al que está escuchándome allí, ¿qué es lo que quiere esa persona? Que si estamos en un Estado de Derecho 1, se le empieza a respetar sus derechos constitucionales y legales, y entre ellos, el derecho a ¿cuál? O sea, al estado de inocencia. Estamos de acuerdo entonces que sí se debe llevar adelante una investigación y que hay mérito suficiente para hagan un proceso como dice la para llevar Constitución. adelante el proceso. El tema es, aquí lo que yo entiendo y por lo que usted me dice es que hay un problema no de fondo, sino de forma. De forma. Y de fondo no quiero adelantar porque, repito, al final de cuentas yo no sé qué van a decir las pruebas. Yo he tenido casos aquí, en este país, en donde todo el mundo tenía condenada a la persona y resulta ser que al final de cuentas salió a luz la inocencia de la persona, y le voy a hablar con nombre propio. El caso del reverendo Edwin Álvarez. Todo el mundo lo apaleó, hasta ladrón lo llamaron, para salir al final de cuentas que lo que se había dado era perfectamente una transacción de carácter legal. Y le voy a seguir con los nombres. El diputado Raúl Pineda, hasta de homicida lo calificaron. Me tocó defenderlo y probar que no tenía que ver nada con esa causa de carácter penal. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso, lo primero que impresiona es el cargo que se le hace a la persona. Pero a la sociedad panameña, el pueblo panameño, lo que debe tener bien claro es que eso es objeto de investigación. Y le voy a decir una cosa, proporciones guardadas. Como dice o dijo hace unos días aquí en este país el exprocurador ad hoc en el caso Montesino, el que investigó toda esa parafernalia de corrupción que se dio en el Perú, cuando se le preguntó, ¿y usted qué opina del debido proceso? Mire la respuesta que este colega dio. Oh, eso es algo que rigurosamente hay que respetar, rigurosamente hay que cumplir, porque cuando usted no respeta el debido proceso, vienen entonces las causas de nulidad de proceso y claro, la sociedad dice, mire pues, tanto para quedar en nada, pero ¿quiénes son los responsables? Los que violaron las normas que integran el debido proceso. Y eso es algo que muchas veces la gente, el panameño de a pie en este caso, no entiende. Cuando se viola y no se lleva adelante el debido proceso en un caso, se cae. Mire, se vicia el caso y se cayó. Don Iván, usted me hace acordarme de un queridísimo y viejo profesor nuestro en Rosario, que dijo eso que usted acaba de señalar. ¿Qué sabe el ciudadano de a pie del debido proceso? El ciudadano a pie que pasa por un tribunal y oye al abogado decir, le violaron el debido proceso, lo primero que va a decir, oye, ¿eso qué? Dice, el abogado está diciendo que le violaron el debido proceso. Se lo voy a decir con palabras muy sencillas. Si usted asiste a una declaración, por ejemplo,
y la ley dice que usted tiene derecho a asistir por un abogado, y el fiscal o quien lo va a interrogar a usted le toma la declaración sin su abogado, esa declaración es nula. Le voy a seguir con los ejemplos. Si la ley dice que usted tenían que darle o notificarle de determinada decisión en el curso de las investigaciones personalmente y no lo hicieron, esa notificación es nula. Doctor, una pregunta. Yo tengo una curiosidad y tiene que ver con el fiscal Pedro Miguel González, que es el que está recabando las pruebas para llevar adelante este proceso. Yo lo he visto declarando en medios televisivos recientemente sobre los pasos que él está tomando, las investigaciones que se están realizando, las pruebas que está recabando. ¿Eso es algo que se debe hacer? Mire, cuando uno es fiscal? Es inapropiado, es ilegal, y le voy a citar un ejemplo. En la sociedad norteamericana, que se jacta de ser respetuosa de la democracia y ser respetuosa de la constitucionalidad, se dio un caso en donde, por haber tenido acceso uno de los miembros del gran jurado a la lectura de un periódico, el juez que presidía esa audiencia anuló ese jurado. Claro. Bajo el concepto de que se había adulterado la conciencia objetiva merced a la noticia aparecida en el medio. Me parece, repito, inconsecuente, incomprensible, improcedente que el fiscal salga a los medios a dar entrevistas, a dar declaraciones. En medio del proceso. Ahora el procedimiento que sigue es esto, ahora voy a hacer esto. Mire. Pero eso no viola el debido proceso. No lo viola, ya lo violó. Ok, eso es lo que yo quería saber. Ya lo hace totalmente impuro. Y por eso es que en este país... Bueno, el tema es que aquí nos llevamos muchas sorpresas también, así que habrá que esperar al final. Pero le voy a decir una cosa, don Iván. ¿Qué pase si o mejoramos como Estado o echamos para atrás como el cangrejo? Pero lo que yo estoy hablando no es para que quede ahí en el tintero. No. Es que mañana puede ser usted. Y usted me va a decirme, don Silvio, yo quiero que me respeten el debido proceso. O aquí va a pasar lo que decía el célebre juez Lynch. Yo no juzgo, yo castigo. Dicho sea de paso, de ese nombre Lynch proviene la palabra linchamiento. Oiga, vamos a hacer, repito, las cosas como dice la Constitución. Que usted tiene derecho a aportar pruebas, preséntela. Derecho a un fiscal que no sea un lego en la materia, sino un fiscal idóneo, profesional, competente. Asamblea, ¿por qué usted no designó a un diputado, abogado, idóneo? Que los hay. ¿O acaso usted olvida que empezando las sesiones de esta Asamblea Nacional de Diputados se discutió una resolución para que los que son abogados titulados ejerceran la profesión? Cosa que a mí me parece irredenta a la majestad de un diputado. ¿Qué tiene un diputado que es abogado a andar? Como diputado y ejerciendo la abogacía. Si usted es juez y le llega un diputado que es abogado, abogado litigante, diputado, usted como juez, lo más probable es que sienta la tentación de inclinarse favoreciéndolo indiscutiblemente. Esa es una queja de muchos actualmente, con nombre y apellido. Hace un tiempo atrás yo lo contacté para invitarlo acá al noticiero y usted me dijo, cuando yo lo contacté, todavía este caso del señor Moncada Luna estaba empezando y yo no estaba enterado de que el señor Sidney Citón era el abogado en ese momento que se había escogido para ese caso, que él había contratado. Y yo pensé que era usted y yo le pregunté que si usted era el abogado de Sidney Citón. Y usted me dijo que ojalá, de Moncada Luna, que ojalá usted fuera el abogado de la defensa del señor Moncada Luna. ¿Por qué? Yo creo que Sidney Citón es un excelente abogado. Creo que lo está haciendo muy bien. Yo creo que las cosas que él metódicamente ha preparado son correctas, son positivas. Y cuando yo le expresé a usted, ojalá, es por la sencilla razón de que yo soy un defensor nato. Yo defiendo al rico, defiendo al pobre, defiendo al humilde, defiendo al hombre de cutarra. Llevo 30 y tantos años en esto, mi querido Iván Donoso. ¿Y por qué le digo ojalá? Porque cuando yo veo estas cosas que pasan en los procesos, créalo que yo sufro.
Y sufro porque no es cierto que uno se quema toda la vida las pestañas para ver cómo los libros, los códigos y las leyes son pisoteados como papel higiénico tirados al cesto. Eso no puede ser. Y le voy a decir algo. Dice que cuando veas la barba de tu vecino de arder, tu vecino arder, ponga la suya en remojo. Y lo que yo estoy viendo, yo no creo en la impunidad, que quede claro, ¿ah? Yo creo, como dijo el ex procurador de Perú, caiga el que caiga. Pero de pronto puede que no caiga nadie por los procesos irregulares y malos que se están haciendo. Deben hacerse las cosas como dice la Constitución y la ley y las convenciones, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que es Ley 15 de 1975 en este país. Doctor, finalmente, ¿todavía está a tiempo el caso de Moncada, 77, de Moncada Luna de enrumbarse como debe ser? Mire, le voy a decir algo. Yo creo que el magistrado, y digo magistrado porque todavía lo es, no ha perdido esa condición, Alejandro Moncada Luna ha demostrado ser un hombre muy sosegado. Usted lo ha visto las pocas veces que ha hablado. Pero si Moncada Luna quisiera que ya todo esto acabe, para él sería muy sencillo decir, ¿sabe qué? Presento mi renuncia. Se sustrae la materia y se pierde la competencia del fiscal, no hay tribunal de garantía ni nada que funcione. Y yo he analizado por qué Alejandro Moncada Luna insiste en que se le siga el proceso. Mire, cuando usted insiste en algo es porque usted cree en su propia inocencia. Nadie va al matadero. O sea, él se puede librar de esta situación simplemente presentando su renuncia. Y no lo ha hecho, ni creo que lo haga. De manera que, en principio, para mí es admirable la postura que ha adoptado frente a este, repito, pseudoproceso, pseudojuicio. Pero aquí hay cosas mucho más delicadas, señor periodista, ¿no? Que no creo que el tiempo dé para hablar para tanto, pero mire, a veces los propios ciudadanos somos victimizados por el silencio o por el ocultamiento de cosas vedadas. Hacia dónde quiero señalar o precisar mi análisis. Si nosotros analizamos el sistema judicial panameño, el Código Procesal Penal, usted se dará cuenta que el Código le prevé un procedimiento al magistrado, que no es el que se está respetando. Eso de aplicarle casa por cárcel y secuestro de bienes, eso no lo dice el procedimiento para este tipo de juzgamiento. Solamente establece culpabilidad o absolución ante la decisión que adopte el Pleno. 2/3 partes, corrijo, 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero bueno, en el país de los ciegos, el tuerto de rey, decía don Venero Guerra, mi padre, que en paz descanse. Así dicen. Ya concluimos. Doctor, gracias. Dios bendiga a la patria. Excelente. Muy bien. Doctor Silvio Guerra, compartiendo con nosotros sus puntos de vista, opiniones en el caso del magistrado separado y que está en un proceso de juzgamiento, Alejandro Moncada Luna.